Pastor, ¿lo estaba escuchando? El micrófono está apagado. Vamos a él. Nosotros la semana pasada estuvimos nosotros durante la semana pasada tuvimos el workshop de los misioneros. Y estuvimos con todos los misioneros. Yo di una palabra y di un ejemplo de un misionero, di un ejemplo de di un ejemplo de un equipo, del equipo de fútbol. Di un ejemplo del equipo de fútbol, del equipo nacional de fútbol, y que ellos teníamos que cambiarlo. ¿Por qué? Porque uno de ellos una vez dijo que fue eliminado porque en unos juegos él dijo que en el equipo, el World Cup no es un lugar para tener experiencias, es un lugar para probar que somos buenos. Entonces es lo mismo con los misioneros. Los misioneros que han sido enviados, ellos no son para experimentar, sino ellos son realmente como ese equipo principal. Nosotros somos los representantes del equipo del reino de Dios. Por eso no se trata de salir a experimentar algo. El experimentar tiene que terminarse. Nosotros cuando vamos al campo, nosotros vamos a probar, a testificar. Entonces como misioneros realmente tenemos que ir a testificar. Entonces por eso yo dije esto. Nosotros ya llevamos un año. Llevamos un tiempo en el campo, después llegamos al campo y encontramos con discípulos. Al año siguiente tenemos que venir con discípulos a este tiempo, y los misioneros van a venir cada año solos. Tenemos que venir con discípulos, y si se levantan discípulos que se han sido entrenados por un año, el departamento de misioneros tiene que apoyarlos, ¿cierto? Porque se han levantado nuevos discípulos. Y ellos tienen que ver cómo se están moviendo las cosas en la iglesia, esos nuevos discípulos. Entonces los misioneros, cada año cuando vengan, tienen que venir con nuevos discípulos. Tienen que tener este peso, como esta responsabilidad santa de traer personas cada vez. ¿Y por qué? Porque ustedes están en el campo levantando discípulos. Nosotros estamos yendo al campo, y es lo mismo en la iglesia, es el mismo en nuestro campo, es el mismo en la iglesia. Nosotros estamos testificando. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos que testificar y testificar. Y nuestra vida de fe es testificar y testificar. Por eso cuando lleguemos al reino de Dios, recibimos el galardón. ¿Y por qué? Porque toda la vida vivimos testificando con alegría. Esta es la vida de fe. Estas son misiones. Y desde que yo era anciano en la iglesia, yo tuve diferentes posiciones en la iglesia. No hay ninguna posición que no haya tenido en la iglesia, y lo hice con toda la pasión. Y el Señor me llamó. Y después de que yo estaba con toda la pasión en las diferentes áreas, el Señor me llamó para que hiciera seminario. Y después
Después, mucha gente decía, bueno, ¿y por qué los profesores se visten de cierta forma? Los profesores de misioneros se visten del seminario se visten de cierta forma y los estudiantes se visten mejor, eso no debería ser así. Entonces yo me fui y compré ropa para todos los profesores. Por eso es que siempre mis pastores principales, siempre los que tenían la mejor ropa. Y yo siempre me preparaba. Yo todas las noches de mi tiempo, toda la noche estaba orando, después dormía 2 horas, me despertaba para la oración de la mañana y después me iba y me bañaba y me iba a trabajar. Y si uno dice esto en esta época, nadie haría algo así. Pero en ese punto, yo decidí dar mi vida y dije, así muera por esto, pero voy a dar todo. Y decidí desafiar para esto. Y después dije, aunque vaya a otro país, aunque esté en otro lugar, tengo que saber con qué visión espiritual estoy viendo las cosas. Yo no puedo perder esa esencia espiritual, esa pasión inicial. Y en especial, los misioneros están acá y muchos misioneros están dando unos mensajes que son directo al campo, directo a la respuesta que se necesita. En una palabra, espero que nosotros con un corazón no nos quedemos en unas misiones introductorias, sino de la esencia. Hagamos misiones de la esencia, misiones del contenido. Y tenemos que saber tenemos que saber que el Señor va a estar con nosotros en ese campo, así que tenemos que orar y también todos los misioneros tienen que levantarse estableciendo esa torre y ensanchar sus tiendas durante este año. Que cuando se está haciendo misiones, una persona se cae solamente en las cosas introductorias, empieza a ser muy difícil, le empiezan a quedar en las emociones y se empiezan a perder tiempo. No queden en las cosas introductorias, sino sobrepasen todas esas cosas. Si ya Jesucristo solucionó todo. Ya Cristo solucionó todas las cosas, ¿por qué seguimos en preocupación o por qué seguimos afectándonos por cosas? Y la palabra de hoy es, después de que el Señor Jesús había empezado su vida de su ministerio público, este es uno de los momentos más importantes, porque Él habla de quién es Él, de su esencia. Esta es una pregunta sobre la esencia de quién es Jesús. Y Él está diciendo, ¿quién soy yo? Y esta es la razón por la que Él vino. Y esta es la diferencia con muchas religiones que hay en este mundo y el cristianismo. Y es que lo que enseñó Jesús es importante. Pero también otras religiones tienen enseñanzas. Tienen lo que se enseña. Pero esto está. El cristianismo, más que tener como esencia las enseñanzas, eso es importante. Pero lo más importante, hay algo más importante, y es Jesucristo mismo. Y esto es una diferencia con las otras religiones. Las otras religiones solo enseñan y tienen el enseñamiento y enseñan. Pero para nosotros Jesucristo mismo es importante. Y esto es algo que solo tiene el cristianismo y es la esencia. Si el cristianismo pierde a Jesús, no tiene ningún significado. Si cualquier palabra pierde la esencia de Jesús, no es relevante. En 1 de Juan 5:12 dice, quien tiene al Hijo tiene la vida, y quien no tiene al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida. Y la Biblia nos está diciendo claramente, si Jesús no está en ustedes no tienen vida. No tienen la vida. Si Jesús no está con ustedes no son nada. Cuando ustedes vean a unos creyentes, ustedes tienen que verlo. Da lástima. Y ellos no tienen la seguridad de que Jesús está con ellos.
Por eso es importante en la vida de fe, en la vida de fe es importante tener la seguridad. 예수님과 함께 있는 사람은 이겨놓고 싸우는 거예요. Cuando Jesús está con nosotros, nosotros estamos, Victory before fight. tenemos la victoria antes de pelear. Victory before fight. La victoria antes de pelear. Nosotros ya vencimos y después peleamos. Con la victoria con nosotros ya. 신앙생활은요. La vida de fe. 주님의 나의 어떤 존재인지 En nuestra vida de fe es importante saber quién es Jesús para mí. 답을 내고 있어야 돼요. Nosotros tenemos que poder dar esa respuesta. Saber quién es Jesús para mí. 그렇기 때문에 세상 Y porque es 다른 así, 종교와, 다른데 las- 없는 사람은 세상 종교 똑같아. si no es así, si nosotros no tenemos la respuesta de quién es Jesús para mí, vamos, no hay ninguna diferencia con esas religiones que ha creado el mundo. No hay ningún cambio, no hay ninguna diferencia. 질문했습니다. Hoy Jesús, en el versículo de Jesús le pregunta a sus discípulos dos cosas. La primera es, ¿quién dice la gente que soy? Y después, ¿quién dicen ustedes que yo soy? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Jesús estaba muy interesado en la segunda pregunta. 자, 지금 또 예수님은 Y también en este momento Jesús nos está preguntando a nosotros, 너는 ustedes, 나를 ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién piensan que soy yo? 너는 나를 누구라고 Ustedes, 생각하고 지금 ¿quién 너희들이 piensan que yo 영접하지 soy y por qué? ¿Quién piensan que soy y por qué? 않아? 이게 누구냐? ¿Por qué están acá sentados hoy? Porque, ¿qué razón? O sea, ¿quién soy yo para que ustedes estén hoy sentados acá? ¿Quién soy yo para que ustedes estén sentados en esta iglesia? 나에게 예수님은 Por eso nosotros tenemos que saber quién es Jesús para mí. 이 질문에 대한 정확한 답을 내고 Y nosotros tenemos que tener una respuesta clara sobre esto. Y cuando es así, podemos tener victoria en nuestra vida espiritual y crecimiento en nuestra vida espiritual. 이걸 입히죠. ¿Y qué es eso? Podemos salir al campo. Cuando sabemos quién es Jesús, podemos salir al campo y 영적 영향 confesar quién es Jesús. Podemos tener influencia en cualquier lugar donde vayamos. 이것을 가리켜서 영향 입힌 사람 가리켜서 망대를 가진 파수꾼이라. Y 지난 금요일 날 es importante, 북한으로 이민 가는 가정이 있었어요. 30대. es importante cuando nosotros estemos en la iglesia saber quiénes somos. La semana pasada, 집사님은 우리가 중학 때부터 다녔어. una familia, 잘 됐어. 무장이 잘 됐어. 대화해 보면 había una familia, una familia que siempre venía a la iglesia. Y ellos siempre venían a la iglesia. Ustedes saben, cuando uno se encuentra con alguien, uno sabe quién tiene palabra. Uno habla con una persona y sabe quién tiene palabra. Y esta persona era, este niño como de 8 años es así. 잘 모르겠어. 안 왔어. El papá, no sé, no lo conocí. Pero este muchacho era así, hablaba diferente. 기도 제목 딱 내가 말하고 나니까 기도 제목 내가 똑같아. Y yo hablé y sus temas de oración eran muy parecidos a lo que yo había dicho. Ese día eran levantar esa torre, tener esa torre establecida. 거기는 지금 막 마약부터 해서 대마초로 길거리 다 팔고 영적으로 막 아주 심각한 현장이 이 사이판이 이 관광객들은 뭐 뻔하잖아요. Y 나사 풀려가지고 온 것들. 그리고 그 문화 속에 있다 보니까 어떻게 영적으로 este muchacho está en un campo en donde la gente, toda la gente consume, viven en el extranjero y en ese lugar la gente consume mucha droga y está en un campo muy fuerte, pero esta persona se ha mantenido. ¿Y cómo? Porque tiene el contenido. Nosotros tenemos a Jesús y no podemos influenciar. Si nosotros tenemos esa torre personal, podemos realmente influenciar cualquier campo. 망대의 흔적. 그 망대를 세우는 파수꾼으로 Por eso es que nosotros, usted tiene que saber que nosotros hemos sido enviados para establecer esa torre. 한 사람 때문에 그 가문이 Y por una persona, solo una persona se salva el campo, porque no dicen amén. Por una persona, por ustedes se levanta el campo, por una persona se cambia, se transforma el lugar donde están. 오늘 말씀을 통해서 Y hoy espero que por medio de la palabra de hoy, 삶에 ustedes 삶에 어떤 존재인가 que tengan claro quién es Jesús en mi vida, que tengan esta respuesta clara y que realmente puedan establecer esta torre en sus vidas y en las 237 naciones y sean esos discípulos absolutos de Cristo. Primer punto,
la verdadera confesión de fe. Vamos a leer el versículo 27. Jesús le preguntó. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos profetas. Y nosotros vemos en la confesión de fe, esto que estamos viendo el día de hoy, esto pasó después como de 2 años. Los discípulos ya habían pasado 2 años con Jesús, alrededor de 2 años, y Jesús les preguntó esto. La vida pública, el ministerio público de Jesús fueron 3 años, de manera que en este punto ya solo quedaba 1 año. Y Jesús sabía todo. Y Él sabía el propósito por el que había venido y Él sabía que ya se estaba acercando ese momento en que Él iba a tener que ir a la cruz. Y entonces Él empieza a decirles, Él dijo: yo tengo que decirles esta verdad espiritual a los discípulos. Entonces Él empieza a hablar de quién es Él. Y Él les dice: ¿cómo piensa la gente de mí? Y entonces en esa época mucha gente respondían de diferentes personas. Muchas, las que vivían en esa época, tenían 3 opiniones de Jesús. Entonces muchas personas pensaban que era como Juan el Bautista quien había hecho muchas cosas. Decían: tal vez es Juan el Bautista que está moviendo la sociedad hacia Jesús. Y últimamente hay muchas personas así durante el cristianismo que pueden mover a la gente. Y hay mucha gente que mueve y hace movimientos como Juan el Bautista, y muchas personas, y hay muchos pastores así. Y entonces había muchas personas que vieron muchas personas que vieron muchas señales y muchos milagros que hizo Jesús. Entonces decían: ah, no, tú eres como Elías que tiene esa autoridad que tiene Elías, que tuvo Elías. Ustedes saben que Elías, en los tiempos de Elías llovió fuego del cielo. Y es muy famoso, era muy famoso por esto, y todo el mundo sabía. Y muchas personas venían. Y entonces todos, cuando ven a Jesús, decían: ah, tiene ese mismo poder que tenía Elías. Y entonces otras personas decían: ah, de pronto es como uno de los otros discípulos, de los otros profetas. Jesús es como esos profetas que pasan durante diferentes circunstancias, pero... Y también hay muchas personas en el campo, como Jeremías, como Elías, que en el campo hacen muchas cosas. Muchas personas que, como Jeremías, que están yendo a las personas, ayudan a las personas. Entonces, si están con la gente, se les dice que son como Juan el Bautista. Entonces, se dividen. Las opiniones acerca de Jesús se dividen de estas 3 formas. Pero y cuando Jesús escuchó las respuestas de sus discípulos, Él les preguntó: ¿y ustedes quién piensan que soy yo? Y entonces ellos habían escuchado a muchas personas. Pero Jesús, lo que le interesaba y lo que él realmente quería saber era: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Quién piensan que soy yo? Y después, ustedes me han visto, ustedes han estado conmigo, ustedes han visto todos los milagros y han visto todas las palabras. Y ustedes obviamente vieron y escucharon todo. ¿Ustedes quién piensan que soy? ¿Ustedes quién piensan que soy yo? Y si nosotros aplicáramos esto a nosotros, nosotros tenemos que poder responder esto realmente. Esto es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? La pregunta más importante: ¿quién es Jesús para mí? Ustedes tienen que poder responder esto con toda la claridad. En una palabra, esta es la respuesta más fundamental de nuestras vidas.
대답을 하죠. 29절 또 물으시되 Y si nosotros vemos en el versículo 29, está la respuesta que dice, entonces él les dijo, y Pedro respondiendo, tú eres el Cristo. 간단하게 썼죠. En Marcos lo escribió más sencillo, más que Mateo. 아주 심플하게 나와 있습니다. Aquí es más sencillo. En Mateo 16:16 está más detalladamente. Mateo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 이 고백을 Esa es la misma confesión. 이답 찾고요. Y yo encontré esta respuesta hace 30 años. Este Jesús es mi Cristo. Él ha resuelto todos los problemas de todo mi pastorado, de todo mi ministerio. Tetelestai, todo se terminó. Y durante 30 años esta confesión sigue siendo la misma. Antes de ustedes escuchar la palabra, hagan esa confesión. De esa manera van a poder tener una vida de fe correcta. Y aunque se equivoquen en el mundo, aunque estén en dificultades, si ustedes saben que Jesús es el Cristo, en el momento que ustedes confiesan que Jesús es el Cristo, no hay nada que los detenga. 신앙이 자라야 된다. 아멘. Amén. Se levantan sobre la roca. Entonces siempre antes de escuchar la palabra, hagan esta confesión. 이 고백을 아멘을 하고 Y si nosotros realmente hacemos esta confesión y confesamos con amén, entendemos que es así, es la mejor respuesta que vamos a recibir en nuestras vidas. Porque no importa qué pase, ya sabemos que Jesús, mi Señor, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todas las tinieblas se desvanecen. 일 순간마다 고백해야 될 Y nosotros, esta es una confesión que nosotros tenemos que confesar cada día. 생된 첫사람 아담의 범죄로 인해서 찾아온 인생의 근원적인 문제. Y cuando 인생이 이렇게 es 비참하지 así, 원래 하나님 창조할 때 죽음이란 단어도 nosotros 없어요. 단어도 없어요. no importa. 없었다니까요. 아담이 몇 900년 뭐 쭉 나오잖아요. 나이가. Antes ni siquiera estaba 원래 죽음이 없어요. el concepto de la muerte en nosotros. Ustedes ven cuántos años vivía la gente en el Antiguo Testamento. La muerte entró por Adán y Eva. 옛날에는 그렇게 Antes- 전에는 900년, 800년, 700년 막 살았어요. Vivían como 900 años, no había la muerte. 이제부터 120년이다. Pero y después de que pasó lo que pasó a Adán y Eva, la gente no estaba la muerte. Pero después de que lo que pasó con Adán y Eva, Jesús les dijo, van a reducir tus días hasta 120 y la gente cada vez vive menos y menos. 아무리 호흡 깊은 호흡 많이 해도 Así ustedes hagan los mejores ejercicios de respiración, van a vivir 120 años, no van más de 120. 깊은 호흡 하루 종일 해도 Así ustedes respiren muy bien todo el tiempo, solamente 120 años. Porque el Señor lo dijo así, 120. 하나님 말씀이에요. Es la palabra de Dios. 홍수 전에 이제는 120년. Antes 그 전에 수백 년 살았는데 vivían y era para vivir muchos años, pero por el pecado 120 años. 요즘 약이 좀 좋아서 그래. 70이요. Por más que se mejore la ciencia, nadie va a vivir más de 120 años. Y ahora la gente vive incluso, si son saludables, viven 80, 90. 어떤 인간의 노력도 행위도 No importa 어떤 사고 철학 cuántos nos 어떤 노력도 esforcemos, el pecado no se puede solucionar. La única respuesta para todo es Jesucristo. 예수가 그리스도 인생 모든 문제 Y Jesús es quien ha solucionado todos los problemas. Y esta verdad, y cuando nosotros confesamos esta verdad, cuando disfrutamos este verdadero evangelio, no hay más problemas. Si Jesús está con nosotros, ¿qué es problema? ¿Qué nos preocupa? 무슨 불면증이 ¿Qué 오냐고 뭐냐고 nos 때문에 afecta? 아멘. Nosotros tenemos simplemente que confiar. Jesús dice, todos los que están cansados, vengan a mí, yo les daré descanso. Jesús les dice, simplemente vengan, yo me encargo de ustedes. Hay muchos problemas todos los días. Hay muchas cosas que no dejan que durmamos. Hay muchas cosas que no nos dejan. Entre más ambición tenemos, más difícil es. 사단의 가라지에 말이에요. Y Satanás usa todas esas cosas. 어떤 상황 속에서도 여러분 언약 Pero sin importar en la circunstancia que ustedes estén, yo espero que ustedes estén desafiando. 예수님께서 베드로의 고백이 얼마나 Jesús 감동이었던지 마태복음 hizo esta 17절 confesión 보면 de tal manera y para Jesús le conmovió tanto que Jesús le dice en el versículo 17, 하늘에 계신 내 en Mateo 17, 17, entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
y las tinieblas no prevalecerán sobre ti. Las tinieblas no prevalecerán. Jesús dijo, sobre esa confesión de que Jesús es el Cristo, voy a establecer mi iglesia. Y Satanás no va a poder prevalecer contra ella. Así que Satanás busca prevalecer, Satanás busca que haya división, pero simplemente no puede prevalecer cuando nosotros confesamos que Jesús es el Cristo. Todas esas cosas pierden, todas esas cosas de no poder tener unidad, de no poder estar juntos. Eso se quita, pero la iglesia no está creyendo en esta confesión y las iglesias en Corea están divididas. Se está perdiendo esto, se perdió esto. ¿Por qué? Porque esta confesión no es real en muchas iglesias. Por eso yo espero que nosotros, yo creo que porque nosotros hacemos esta confesión cada semana, Satanás no puede afectarnos. Todos los creyentes tenemos que estar orando. No hay una iglesia donde todos dan todo para las misiones, donde todos los creyentes dan todo. Y si hay una, díganme dónde está. No he visto otra iglesia que esté aferrándose y que cada creyente tenga su propio país y esté orando por su propio país. Que tengan incluso un libro donde estén toda la información de todas las naciones para poder estar orando. Nosotros tenemos todo esto y yo espero que ustedes sepan que aunque nosotros seamos débiles y aunque parecemos esas personas de Galilea que no son prometedoras en el mundo, Dios nos ha llamado a nosotros y por medio de nosotros va a ser la evangelización mundial. Dios dice, tiene las llaves del cielo. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Por eso nosotros tenemos que ponernos serios y entender las cosas. Saber que es Dios quien lo ha prometido. Porque si no es Dios, si no entendemos que Jesús es el Cristo, no hay nada que hacer y hay muchas personas que incluso aunque están asistiendo a esta iglesia, no han podido tener la respuesta de que Jesús es el Cristo. Y la prueba es que siguen creyendo que tienen problemas. Y siguen, nosotros todos estamos viendo, hay problemas, todo tiene que ser ok. Pero nosotros, ¿qué hacemos en dificultades solos? ¿Quién levantó la iglesia? ¿Quién es el que se encarga de la iglesia? Es Dios. No tenemos que usar humanismo, es Dios quien lo ha hecho. Dios quien se encarga, por eso nosotros solamente tenemos que confesar que Jesús es el Cristo. Y el momento que confesamos esto, las tinieblas son quitadas. Y el momento que nosotros oramos en el nombre de Jesús, las tinieblas son quitadas. ¿Por qué? Porque el Señor lo respondió y que Él iba a responder. Él prometió que le iba a responder. Él dijo que oren en mi nombre. Por eso es que nosotros tenemos que saber que en esta confesión están todas las respuestas. Y no es que es en Pedro, sino que es en Jesús. Y es en entender que Jesucristo ha solucionado todo. Esa es esta confesión. Nosotros ya somos hijos de Dios. La confesión de Pedro es una confesión representativa para todos nosotros, nos representa a todos nosotros. Nosotros ya hemos recibido todo. Hay un teólogo evangelista que se llama Francis Schaeffer. Y él dice lo siguiente de la vida de fe. La vida de fe es empoderada cuando nosotros, ese poder en la vida de fe es derramado sobre nosotros cuando nosotros nos mantenemos en el Señor. Esto significa que nuestra vida de fe puede experimentar bendiciones trascendentales en el momento en que nosotros permanecemos en Dios. Podemos experimentar la escala, el nivel de Dios. Cuando nosotros cuando permanecemos en Él y empezamos a decir, wow, gracias Señor por este poder que tú me has dado, gracias Señor por permitirme experimentar esto. Y esta es la vida de fe. Eso es algo que yo hago. Eso no es algo que yo he hecho bien o que yo soy bueno o que yo soy muy fortalecido. No hay nada que yo haya hecho bien.
No se trata de mí, 속에 들어오시 바랍니다. es el Señor. 숙회를 체험해야 돼요. Entonces tenemos que experimentar al Señor. 조그만 집에 살다 보니까 속이 좁아가지고 이 쪽마리 뭐 세계 보면 하겠어요. Si nosotros estamos en lo pequeño, si nosotros 이런 거 전혀 안 부딪히지. 뭐 seguimos en nuestras cosas, en nuestro estándar, no podemos experimentar porque estamos en algo acá pequeño, no podemos llegar a las 237 naciones. 여기 모든 성도들 Pero yo espero que todos los creyentes, todos los que ustedes estén acá, se quiten todos los pensamientos y concluyan, Jesús es el Cristo y ha solucionado todos mis problemas, y dejen una obra de arte eterna mientras ustedes estén viviendo acá. Segundo punto, el verdadero camino de un discípulo. Vamos a leer el versículo 31. 장들과 서기관들에게 Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo de Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de los 3 días. 처음으로 딱 고백하니까 Después de la confesión de que Jesús es el Cristo, entonces él dijo, ok, les puedo decir quién soy yo. 솔직히 내가 지금 해야 Puedo 되는 hablar 이게 con 해야 ellos 되겠구나. honestamente. 제자들에게 Y por eso es que Jesús 본질적 미션을 les habla a sus discípulos la esencia, la misión esencial que ellos tienen. 예수님이 그리스도로 오셔서 Y, 해야 될 사역에 y les 대해서 dice, 예수가 y les 그리스도를 cuenta 했기 때문에 la misión por la que él vino, como hacer el Cristo. 십자가 ¿Y qué es? 예수과 La razón por la que Jesús vino fue para morir y resucitar, para morir en la cruz y resucitar, porque toda la humanidad que estaba en pecado por la caída de Adán en Génesis 3, toda la humanidad estaba sobre esto, sobre este pecado original que nadie podía solucionar, pero sobre esta cruz que puede, sobre la sangre que se derrama en esa cruz, que se puede solucionar ese problema. Y esa es la prueba de que Jesús ha solucionado todos sus problemas, esa es la prueba. Y la prueba de que realmente fue solucionado es la resurrección. Tenía que resucitar para que esto fuera testificado. 고래 완성이 그런데 예수님 말씀 듣던 베드로가 갑자기 끼어들어요. 32절입니다. Por eso nosotros, si vemos en el versículo 32, dice, esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirándolo a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No, pero acaba de recibir una bendición, la bendición más importante que un ser humano puede confesar, la confesó Pedro, y un momentico después Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Por qué pasa esto? Porque Pedro había confesado quién era, pero no sabía quién era. Sus ojos no estaban abiertos. Él lo dijo, pero él no lo entendía. Entonces, ¿qué pasa? Que para él, más que las cosas de Dios, las cosas, o sea, para él, las cosas de los hombres, las cosas humanas eran más importantes que las cosas de Dios. Es decir, más que en las cosas no visibles del reino, él estaba con más interés todavía en las cosas visibles. Estaba más interesado en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Y cuando él veía a Dios, él no podía, él veía esto y él sabe que Jesús había venido como el Mesías, pero él no podía dejar sus estándares. Y él decía, pero si él vino como rey, él no puede morir. Este era el pensamiento de Jesús, él estaba atrapado en eso. Pero Jesús estaba atrapado en eso. Jesús, él decía, pero si Jesús sí que ser el rey, él decía, pero ¿cómo puede morir? No, él no puede ir a la cruz, él no puede ir a la cruz. Porque de momento que Jesús fuera a la cruz es como si todo fuera mentira. Y él estaba en ese pensamiento. Cuando nosotros hacemos una vida de fe, pueden llegar muchos momentos en los que estemos en esa situación. Muchos momentos en los que nosotros estemos pensando, preocupándonos en estar con la gente que nos cae bien, en las personas con las que son chéveres, pero no nos interesa poder
conectar espiritualmente con las personas y entonces el foro no fluye. 영적인 포럼 합시다. Nosotros tenemos que, toda la gente encajan en muchas áreas, pero a la hora de hacer foro no encajan. 주장도 하고 Y tenemos que encajar en el foro. 영적인 세계 모르지 세상은. Las cosas- 영적인 사람은 알아요. La gente del mundo no sabe las cosas. La gente, cuando hacemos conversaciones del mundo, no estamos sabiendo la realidad y por eso no fluye el foro. 이럴 순간보다 베드로가 지금요 사단에 Pero en este momento estaba siendo engañado y Jesús le dice, 베드로가 사단입니까? como, entra en tus sentidos. 제자잖아요. O sea, somos discípulos. Usted, o sea, Pedro, usted es discípulo. ¿Usted qué hace diciendo lo que Satanás quiere que diga? Por eso es que Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. 절대 포기 안 합니다. ¿Ustedes creen que Jesús va a vencer, perdón, que Jesús se va a dar por vencido 여러분요. en Pedro? No. Jesús sabía que en ese momento Satanás estaba hablando en Pedro y por eso le dijo, aléjate de mí, Satanás. 끝으로 말하면 싸움 나니까. Pero cuando nosotros vemos espiritualmente a otras personas, tenemos que saber cuando Satanás está hablando a través de ellos. Ahora, ustedes no pueden decirles, aléjate de mí, Satanás, porque la gente pues se va a ofender. No pueden decirle eso a su esposa, pero, 하나님 뜻이다. o a su esposo. 하나님 뜻이다. Pero 하나님 뜻인데 이 여자가 이 남자가 이상하게 지금 육신적으로 ustedes tienen que saber que ese matrimonio, 말하면 부부 싸움 나니까 속으로. que ese matrimonio es lo que el Señor desea para sus vidas, pero esa persona está dejándose llevar por Satanás o por sus emociones. Ustedes digan, aléjate de mí, Satanás, por dentro, en su corazón, díganlo. 거예요. Pero eso dentro. Y no vivamos cosas, una vida introductoria, no vivamos en las cosas introductorias de la vida. Vamos a leer el versículo 34. 누구든지 나를 Y llamando a la gente y sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. 보여주신 후에 Después de decirle esto a Pedro, inmediatamente le dijo a sus discípulos, 자기를 부인하는 것에서부터 제자의 길이 시작됩니다. 자기를 el negarse a sí mismo es el inicio del camino de ser discípulo. 제자 되고 나서 뭐야? 내 이력, 내 스펙, No se trata de quién soy yo. Mis buenas actitudes, mis capacidades son basura, no son nada delante del Señor. 중심적 삶에서 완전 벗어나는 거예요. Y entonces el Señor les dice, sálganse por completo de esto. 그리스도 중심으로 Vivan solamente centrados en solo Cristo, en Hechos 1:1, solo Cristo. Que tenga una vida que estarse comunicando con Dios todo el tiempo en las tres concentraciones. Por eso, mañana, tarde y noche, estar en oración. gener하게 우리가 지금 Así de sencillo nos está siendo enseñado esto. Que ustedes conocen las siete torres, los 7 caminos, 받아가세요. las 7 señales. 그래야 돼. 그게 하나님이 시간표고 하나님 원하는 응답되는 기도예요. Si nosotros no conocemos esto, no vamos a tener la respuesta que queremos, porque todos los días estamos orando por lo mío, y simplemente son oraciones religiosas. 기도하고 나면 시원하고 막 Nosotros tenemos que 들을 수가 이래 돼야 되는데 conocer el corazón de Dios, el deseo de Dios. Cuando nosotros oramos, tenemos que orar y salir fortalecidos, pero no es así, es porque no estamos 기분이 되게 좋고 막 힘이 orando por lo que Dios quiere, sino que 솟는 느낌을 가질 정도로 estamos orando por otra cosa. Cuando nosotros oramos, tenemos que sentir que Dios está con nosotros. Y esos son los 7 caminos, las 7 marcas y los 7 torres. Como marcas en el camino. Y tenemos que decir, Señor, que sea la llenura del Espíritu Santo, que sea solo Cristo, que sea el reino de Dios conmigo. Tenemos que orar así todo el tiempo y eso es orar de acuerdo al propósito de Dios. 어느 교회 다니는 데가 물을 거예요. 듣도 보도 못한 Si no es esa oración, no sé qué oración están haciendo. 예수님께서 Jesús 하신 이 언약의 말씀 여러분 Él nos dio este pacto y yo espero que ustedes se aferren a este pacto y estén orando. 기도의 리듬을 타세요. 지구 한 바퀴 돌 수 있어요. 자, 이렇게 기도의 힘을 얻어야 Móntense en este ritmo, en este fluir de la oración. Disfruten así la oración. Digan, Señor, que me ha salvado a mí. Yo ya, a mí no me quedaba más sino fracasar en la vida, pero el Señor me transformó y me transformó a una naturaleza eterna que no falla. Por eso yo espero que ustedes realmente disfruten de la verdad, del verdadero evangelio y
no tomen, cuando se acerquen a la cruz, no se acerquen desde un punto de vista religioso, 못할 것 같아. 그러면 porque no hay nada que hacer. Por eso, entonces, ¿cuál es la conclusión? Ustedes tienen que reconocer, es que yo no puedo hacer nada, yo no puedo vencer, 나는 망한다. yo ya estoy vencido. Cuando nosotros llegamos a la cruz de verdad, eso es lo único que podemos concluir. Yo no puedo, yo realmente no tengo ningún poder 내가 하는 게 en mis fuerzas, en mi autoridad. No hay nada. Tiene que ser la llenura del Espíritu Santo. Por eso la vida de fe no es algo que yo hago. El tener una posición en la iglesia no es algo que yo hago por mí mismo, sino es por la fortaleza que nos da el Señor. 세상 사람들 보기엔 너무 Cuando yo veo a 힘들고 las personas del campo, 너무 기뻐요. la gente sufre y la gente está pasando por diferentes circunstancias, pero cuando ellos nos ven a nosotros y nos ven en gozo, es diferente. Cuando es domingo, la gente dice, estoy cansada. 물론 사람이 육체가 Obviamente la gente, porque tiene un 그런 거못 느낍니다. cuerpo, tiene una carne, se cansan. 뭔 소리 하는 거요? Y la gente a veces me dice, ay, pastor, ¿está cansado, cierto? Yo les digo, no. 보여. 얼굴이 그 보일 때마다 나는 아무렇지도 않아요. Y a veces la gente me dice, usted está muy cansado, pues yo la verdad está muy bien. Yo la verdad estoy muy bien. Pues de pronto me veo cansado, pero yo estoy muy bien. ¿Cuál cansado? 참 유코리아도 까딱도 안 하는데. Y yo no digo ninguna grosería, pero a ver, o sea, yo no estoy cansado. ¿Por qué me dicen eso? 여러분, 하나님이 일하는 Nosotros 하나님 힘을 tenemos la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios que nos cansa. 주시고 내가 하니까 피곤하지. Cuando yo lo hago es cuando yo me canso. Cuando lo hago en mis fuerzas es que yo me canso. 할 짓이 목회입니다. 그래서 목사가 빨리 뛰세요. Por eso los pastores tienen que correr rápido. 아시겠어요? 65세 Tienen que 딱 entender esto. 미국은요 법적으로 65세 다 그만둡니다. 스스로 그만두. 우리나라도 65세 빨리 그만둡니다. 너무 힘들어서. Hay muchos pastores que siguen trabajando y en Estados Unidos por ley les toca renunciar. Acá nosotros tenemos que hacer esto. Nosotros no hay tiempo de trabajar y dedicarse al ministerio. Tenemos que correr. Es el Señor quien 힘들죠. 아니 나는 너무 행복한데. nos da 이게 정상적 nos da la fortaleza, Él nos da el poder para llevar a cabo el ministerio y cuando es así, pues, lo disfrutamos realmente, no estamos cansados y esto es lo normal, así es que debe que ser. Pero la verdad es algo que agradecemos mucho. ¿Cómo puede Dios usar a alguien como yo? 일이 되는 거지. Solo queda agradecimiento en nosotros. Porque Dios nos va a usar a alguien como yo. 인생 관점이 전혀 다르다는 거지. Realmente la perspectiva con la que vemos todo es muy diferente. Y yo espero que cuando nosotros estemos en el campo lo veamos así. 따르는 것이 Por último, 길이다. 나를 따르라. hay una cosa cuando Jesús dice, síganme, 현재형입니다. 명령형입니다. síganme. 행위의 지속을 강조합니다. Él está hablando de la acción de seguir continuamente. Y Jesús les dice, síganme. Y después de que Jesús después resucita, Él se encuentra con los discípulos y durante 40 días Él les habla del reino de Dios. Jesús tenía algo, no, Él simplemente les como dinero o algo para que lo siguieran, no. Pero Jesús les dijo, síganme. ¿Qué tienen? ¿Por qué razón lo seguían a Él? Porque Él era Jesús. Él dice, concéntrense en el Señor y síganme. Por eso es que están estos tres solos. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros vivimos una vida de los tres solos, se establece realmente el reino de Dios. Conclusión. Hay una persona que se llamaba Richard Dawkins 무신론자한테 아주 뭐 타협 없어요. 근데 최근 인터뷰에서 y él es una persona muy inteligente. 내용 보면 아주 교묘한 말장난. Él era un ateísta muy famoso, como ateísta. Sin embargo, en una entrevista hace poco reconoció, contó que se había vuelto cristiano y él decía que 영국에서 사는 것은 마치 기독교 hay una diferencia entre llamarse un cristiano por la cultura, entre cantar canciones cristianas 매번 기독교를 선택한다. 정말 y vivir en 리차드 도킨스 이 말은요 뭐가 빠진 줄 아세요? y viviendo en Estados Unidos en un ambiente cristiano. Si tuviera que escoger entre el cristianismo y el islam, yo escogería cristianismo cada vez. 거듭남 본능엔 거듭남이 없어요. 이 핵심이 빠졌어요. 문화적 그리스도인 이 표현 자체가
속이는 거죠. Entonces él dijo, nosotros a veces se conoce a un Jesús 기독교인이라는 것입니다. 묻는 집에 태어났기 때문에 기독교인이라는 것입니다. que mucha gente, la gente cree que el cristianismo es de cultura, porque yo nací en un hogar cristiano, soy cristiano, pero no es así. 되신다는 고백이 없으면 그것은 헛된 망상에 불과하다. Nosotros tenemos 예수 그리스도 십자가 que no perder la esencia de quién es Jesús y la confesión de que Jesús es el Cristo y que es la solución a todos nuestros problemas. Todo lo que nosotros confesemos es un cristianismo 예수가 그리스도 내 인생 모든 문제 해결했습니다. ateo. 라고 고백이 Es un 없으면 cristianismo ateo, 또 porque no 다른 estamos creyendo realmente en Jesús. 문화적 기독교. Es un cristianismo cultural. 난 체질이 기독교가 좋아. 문화적 기독교. Por eso la confesión que esta persona dijo que a él le gustaba vivir en un ambiente cristiano, que a él le gustaba, que él escogería el cristianismo sobre el esto, está perdiendo la esencia. Si la confesión no dice que Jesús es el Cristo, no estamos entendiendo lo que es el cristianismo. Cuando nosotros entendemos que Jesús es el Cristo, aunque vengan problemas, sabemos que es un momento para crecer y podemos vivir sabiendo que cada circunstancia es una oportunidad para crecer. Por eso nosotros tenemos que vivir una vida que sobrepase las cosas introductorias. Vamos a orar. Padre, gracias por todos los cristianos, los creyentes que están en esta iglesia el día de hoy, Señor. Llévanos a confesar con seguridad, con confianza que tú eres el Cristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.